justicia, una cuestión de ley para mí, que la primera conversación de esta sección llamada Luces del Camino, de todo este delirio titulado El sueño del trovador, fuera con él, sobre él. Félix Grande, para quien no le conozca, nació en Mérida, la Mérida extremeña, en 1937, es decir, en plena guerra civil española, a pesar de que toda su familia es de Tomelloso, La Mancha, un lugar no muy lejano de donde morase ese ancestro suyo, hijo de Miguel de Cervantes, llamado Alonso Quijano. Tuvo muchos oficios de joven, pero el fundamental, en el que siempre consistió, por el que fuera más célebre y más celebrado, es el de poeta. Félix Grande, como su propio apellido indica, es uno de los más grandes poetas de nuestra lengua castellana en cualquier tiempo. Y fue también un inmenso poeta oral, quiero decir, alguien capaz de hechizar a todo un auditorio sin mirar jamás una nota o una partitura. Tenía el don de la música, de poder escuchar y traducir las emociones más hondas de esta especie nuestra de implumes mayorcitos, como decía nuestro común maestro César Vallejo, en compasión, en sabiduría, en consuelo. Sobre todo el consuelo de la hoguera de las palabras que arropa, que fortifica, que nos hace un poco mejores, un poco más fuertes para poder vivir en esta aventura tan extraña que nos ha tocado aquí. Llegar a ser amigo suyo fue uno de los honores más grandes de mi vida. Lo que vais a escuchar a continuación, si queréis, si os escucháis, es la primera parte de una larga conversación que tuvimos en su casa de la calle de Alenza, en Madrid, Chamberí, el 8 de diciembre del año 2012. Él tenía 75 años, por entonces estaba en la plenitud absoluta de su lucidez, de su comprensión, de su paz interna. Yo apenas había cumplido los 29, pocos días antes, y escucharle era para mí siempre, siempre una hoguera de consuelo y de comprensión. Es por eso que es una alegría para mí después de tantos años, poder compartir con vosotros esta charla. La segunda parte, que vendrá en otro vídeo posterior, se ciñe absolutamente a su vida más íntima, más privada. Esta primera parte, sin embargo, tiene que ver sobre todo con su visión de la deriva social humana de los últimos tiempos, por no decir de los últimos siglos, pero sobre todo habló Félix aquella tarde de la democracia, habló de el poder y de las extrañísimas pulsiones de los más poderosos del tablero, habló de la revolución, de la cara y la cruz de las revoluciones. No es solo un testimonio atemporal el suyo, sino que además al paso del tiempo, al paso de estos años, se revela como algo incluso profético a la luz de tantas cosas que estamos viviendo. En fin, era un asunto de honor el compartir esto con el mundo en algún momento, porque me parecía un acto de absoluta mezquindad que fuera yo solo el único afortunado en escuchar a este absoluto juglar, a este mago verbal, maestro de trovadores, hablar de tantas cosas que nos atañen a todos, puesto que fue siempre, hasta el final de su vida, un soldado fidelísimo, no solo a las leyes de su corazón, sino también a las leyes más antiguas de la concordia, de lo que nos reúne a todos en torno a esa hoguera de la que hablaba antes, gracias a la palabra poética. Con su palabra poética quiero abrir esta conversación en la que escucharemos sobre todo a él, no a mí,
pero creo que también es de ley citar unas líneas de un poema suyo que él usó muchas veces como, digamos, como blasón, como declaración de intenciones, no solamente de su poesía, sino también de su conducta. Son unas líneas que dicen: todo mi oficio se reduce a buscar sin piedad ni descanso la fórmula con que poder vociferar socorro, y que parezca que es el siglo quien está aullando esa maravillosa palabra. Que salga esta derrota de lo más puro de mi corazón y llegue a los demás impregnada de siglo XX y de universo, con un insulto espléndido cuyo esqueleto es de amor y desgracia. Que adviertan que me puse entre los torcidos del mundo para ayudarles a zurcir, y defendía la vida con todo mi terror. Clamar socorro como el nombre de un dios. Bienvenidos a esta primera entrega de Luces del Camino. Bienvenidos a esta estrella polar que es para mí y para el trovador y para muchos otros el maestro Feliz Grande. Decía don Antonio Machado que yo tengo la sospecha de que lo ha dicho todo, que no existe un cambio de sentimentalidad rápido, que la sentimentalidad o la genética de las emociones evoluciona en el reloj de la antropología, ni siquiera en el de la historia. Entonces no creo que haya habido cambios de mentalidad en tan pocos años. Creo que la gente, incluida la aguja en el pajar que es uno mismo, de gente, sigue teniendo las mismas emociones radicales: el miedo, el deseo, la codicia, un poco menos desarrollada la abnegación y la piedad, y tal vez hacen falta unos miles de años para que crezca un poco una de esas emociones y disminuya un poco la otra. No lo sé. Y quizá las emociones se las ve moverse, no modificarse y mucho menos cambiar, pero moverse un poco en situaciones en que la historia sacude a las comunidades. ¿En qué se ha sacudido nuestro país? Bueno, en aquella época de la que me haces mención, que tú todavía no habías nacido, o querías nacer, pues había mucho miedo, una mansedumbre heredada de siglo en siglo, de milenio en milenio. ¿Qué pasó por entonces? Desde los años 40 en adelante, pues en los 50 hubo, yo qué sé, en los años 60 empezó a moverse Europa y por lo tanto España, empezó a moverse, nacieron las comisiones obreras, empezó a haber la posibilidad de que hubiera mucha gente estudiando en la universidad, mucha de esa gente por coraje propio y por empatía europea se movía, empezó a resquebrajarse el mármol del franquismo. Luego vino la transición, ha habido unas décadas, yo diría, de esto que llamamos el estado del bienestar. Ahora el estado del bienestar está en cuestión, está entre paréntesis. Parece que quieren
arrasarlo. Entre tanto, ¿qué se ha movido en la conciencia colectiva? Poco, todavía poco. Todavía poco. Y además los movimientos de la conciencia colectiva no son absolutamente generales, son solamente una parte de la comunidad la que se mueve. ¿Qué va a pasar? Pues yo qué sé. Lo que puede pasar es pavoroso, que no reaccione la gente mayoritariamente y por lo tanto crezca la mansedumbre, la resignación, el sufrimiento, la angustia, la culpa y que a partir de ahí crezcan nuevas formas de fascismo o viejas formas de fascismo, nazismo por ejemplo. Y puede ocurrir que si se mueva, que se mueva con cólera y de una manera, si no general, si mayoritaria, que la gente mayoritariamente reaccione a este golpe de Estado planetario. Y como normalmente el poder muere matando, pues entonces puede correr la sangre desde Finlandia hasta Algeciras, por limitarnos a Europa, que es donde estamos viviendo. Ahora, cualquiera que me oiga puede pensar que soy un escéptico, un nihilista, o más, un acobardado. Pero es que parece que la historia va despacito. Yo recuerdo haber oído a mi abuelo diciendo, hijo mío, la historia da pasos muy corticos y no siempre para adelante. Y ahora vienen los paleoantropólogos y nos demuestran que es cierto, que la evolución de la conciencia colectiva, del cerebro, del sapiens, es lentísima. Los acontecimientos son vertiginosos, pero la historia no, es muy lenta. Ahora, yo qué sé, la mayor parte de la gente que se queja de lo que está ocurriendo, que se extraña, casi se asusta de ver la poca reacción que hay a este golpe de Estado planetario que nos han puesto encima, para que unos cuantos aterrados, que les da miedo vivir y morir, acumulen sacos terreros llenos de euros y de dólares. Bueno, pues la mayor parte de la gente dice, coño, una revolución, pero hay mucha más gente, incluso tu propia memoria de lecturas y de imágenes de cine y todo esto, y de experiencias personales, dice, coño, pero es que claro, si la revolución es que llega de pronto el leninismo y luego el stalinismo y se inventan el Gulag y caen un montón de millones de seres humanos trabajando a 40 grados bajo cero. A los 40 grados tenía la normativa, digamos, la misericordia stalinista había decidido que cuando había menos de 40 grados bajo cero, los esclavos que trabajaban en el Gulag ya podían entrar a los barracones a calentarse en la estufa, pero siempre había un capataz o capataza que los obligaba a decir que no, le señalaban el termómetro y decían, pero mira que hay 40 grados bajo cero, y ella decía, no, hay 22. Para seguir trabajando. Bueno, hay gente, nos acordamos todos de eso en lo que degeneró la Revolución Soviética, la toma del Palacio de Invierno, y dice, bueno, entonces ¿para qué? Pues mire usted, ¿para qué? Es verdad, tomaron el poder, el ser humano consiguió siendo el bicho inmundo, que es unos quedaron del lado de la esclavitud y el otro del lado del poder, y cada uno de los del poder se hizo una dacha. Bueno, pues muy bien, pues dacha tras dacha, revolución tras revolución, ahora mismo vivimos el doble que hace 120 años, quiero decir, el doble de tiempo, y algunas de las llamadas los privilegios del estado del bienestar ya se consideran absolutamente imprescindibles.
Y a lo mejor fracaso tras fracaso acabamos consiguiendo la victoria. O una victoria. Digo esto porque mi diagnóstico sobre la rapidez de la solución no existe. No creo que haya rapidez en las soluciones. La historia antropológicamente es densa, pero al mismo tiempo es imparable. De manera que yo creo que del mismo modo en que hay las emociones, que la especie, que la conciencia, el genoma colectivo, tiene las emociones necesarias como para que parezca que todo sigue en la selva, el miedo, la codicia, el desprecio. Yo creo que el mismo genoma tiene las emociones necesarias como para combatir ese muro, ese mármol, esa inmovilidad. Digo esto para que no parezca que soy tan pesimista. Lo que pasa es que aquel sueño de que hacemos la revolución el viernes y el lunes ya tenemos el hombre nuevo, eso no puedo creérmelo, ni necesito creérmelo. Si en mi genoma y en el genoma de unos cuantos millones de seres humanos hay la palabra no, no hace falta que exista una revuelta maravillosa que le dé la vuelta al mundo y alcance el paraíso en la tierra. En eso no puedo creer. Pero en la nostalgia de poner de vez en cuando a los poderosos en su sitio, en eso sí creo. Ahora que hablas de antropología, no hace falta, quédate. Si lo mío no tiene que ver. Hay cierto tipo de corrientes de filosofías, digamos, un poco sincréticas, orientalistas y tal, que he leído yo últimamente, y hay quien piensa que, digamos, que hasta ahora hemos estado viviendo aún en la infancia del hombre, y que ahora, por cierto tipo de cuestiones planetarias o como quiera llamarlo, estamos quizá pasando a lo que llamaríamos la pubertad. ¿Tú eso estarías de acuerdo con eso? ¿Ves alguna... ¿Te suena la música? No lo sé, es que en eso que acabamos de llamar el reloj antropológico de la evolución de la conciencia de la especie, los tiempos, las estaciones de la modificación de la evolución, no sabemos cuáles son. Estamos saliendo de la infancia de esta especie primate sapiens a la pubertad de una especie sapiens sapiens. Pues no lo sé, no sé si ni siquiera si los antropólogos pueden saberlo. Si nos dijeran, la especie humana va a vivir 450.000 millones de años, pues podríamos hacer un cálculo. Pero no sabemos lo que va a vivir, ni siquiera sabemos cuánto va... Pues saben los astrofísicos saben lo que va a durar el planeta. El planeta irá enfriándose en un determinado momento y se quedará frío como una pelota de piedra enorme por el espacio, y toda esta aventura humana maravillosa, esta cosa maravillosa que es el lenguaje, las palabras, como si no hubiera existido nunca. Pero para largo me lo fiáis. Eso creo que casi nadie tiene ese terror en su genoma. Tenemos el terror de la muerte, sí, pero de la muerte concreta que está ahí detrás de la puerta, pero ese no. Ahora, yo no sé si alguien puede, de una manera mínimamente científica, decir que estamos saliendo de la infancia del genoma primate sapiens y vamos a entrar estamos entrando en la pubertad. Desde luego a la madurez no hemos llegado. Ahora que hablas del lenguaje, en una entrevista justo también de este periódico mismo que le hicieron hace poco al Roto, el viñetista del País, que a mí me parece un genio. Este hombre decía una cosa que en cuanto la leí me recordó a ti, porque decía que se está llegando en la sociedad a cierto tipo de perversiones del lenguaje. Y él decía muy acertadamente, cuando el lenguaje enferma,
la sociedad también enferma. A ti, no sé, ¿qué te parece que cierto tipo de... directamente que los enemigos de ciertos conceptos se hayan arrogado esos conceptos para pervertirlos? ¿Hasta qué punto crees tú que esa perversión del lenguaje construye la realidad y la pervierte? Yo creo que sí, que la pervierte la realidad verbal, que es nada menos que la forma de comunicación que ha encontrado esta especie, la única especie que tiene su forma de comunicación tan amplia y tan matizada. Sí, creo que sí, que Goebbels se las arregló para emputecer, prostituir muchas palabras y inventar una forma nueva de, digamos, de compraventa de emociones. Pero Goebbels había habido muchos antes y los está viendo después. Una de las causas por la que produce tristeza y cólera la situación económico-planetaria, financiera, bancaria, a costa de el sufrimiento y la angustia de la inmensa mayoría de la gente, es que por de pronto han conseguido que la inmensa mayoría de la gente esté utilizando un lenguaje cifrado, un lenguaje que desconoce, un lenguaje impuesto. ¿Qué coño hacen mis vecinos y yo mismo hablando de la prima de riesgo? ¿Pero esto a qué viene? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hace la gente diciendo, es que el IBEX 35... Parece que el IBEX 35 significa que hay 35 empresas sobre las que se mide qué, y además, ¿qué es IBEX? ¿Qué es prima? ¿Y qué es riesgo? Juntos y llevado por un ramal que está en la mano de la señora Merkel, que ni siquiera está en la mano de la señora Merkel, del presidente del Bundesbank, de ese señor delincuente que estaba en la Goldman Sachs y vino a maquillarle los papeles al gobierno griego, el gobierno anterior al de Papandreou, mintiendo con los papeles, por eso le llamo delincuente, vino a hacer una inmensa estafa y eso consiguió que Grecia entrase en la comunidad, cosa que contribuyó a su ruina, y bueno, pues el que cometió ese acto de delincuencia planetaria hoy es el presidente del Banco Central Europeo. Bueno, ¿a qué venía todo esto? Que me perdí. ¿Qué hacemos hablando en la calle, en la taberna, que normalmente se hablaba, los hombres hablaban de las tías y viceversa, en general se hablaba también del Real Madrid y del Atlético o del Barça, y de vez en cuando pues un poquito del amo, del jefe, pero es que ahora oyes lo de prima de riesgo constantemente. Bueno, esa ocupación gramatical yo diría, ya la han logrado. Bueno, vamos a ver si volvemos a decir como don Antonio Machado lo que pasa en la calle, porque estamos hablando de los eventos consuetudinarios que acontecen en la RUE, que es Bruselas, y los eventos se llaman grandes maniobras financieras que de la noche a la mañana hunden o arrodillan un país. Bueno, es más fácil decir están arrodillando España, están arrodillando, que decir el IBEX 35 me ha contado a mí esta mañana en secreto que la prima de riesgo que está detrás de la esquina. No, esta manipulación y prostitución del lenguaje ni es nueva, ni es inconsciente, ni es inatacable. Puede llegar un momento en que las cosas ya no se llamen solución final, sino genocidio. Y bueno,
en otros países no sé, vivo aquí nada más y tengo mis antenas cada vez más obstruidas por la edad. Pero aquí han conseguido una cosa, aquí la mayor parte de la gente que viene siendo machacada toda su vida desde hace unos cuantos bisabuelos, pero en todo caso durante toda su vida, los oyes en la calle decir que es que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Yo he oído decir eso a mucha gente que no tiene más que 3 comidas y un techo si acaso. Si acaso. Y los ves diciendo eso, que es que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo los miro y pienso, digo, pero bueno, han conseguido meterle en la conciencia a la gente la mala conciencia, el sentimiento de culpa de haber vivido ¿qué? Aquí, ¿quién ha vivido por encima de nuestras posibilidades? Pues la gente de siempre. Los que se quedan con los dividendos y con las escurriduras de los dividendos, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ahora se están llevando ya las escurriduras de los dividendos. Patria es otro de esos términos históricamente pervertidos por quienes han hecho siempre del idioma un uso fraudulento. Para Félix Grande, patria podían ser varias cosas, pero ninguna de ellas abstracta. 2 de esas cosas eran el lenguaje, el idioma castellano que tanto honró y que tanto amaba, y la reunión erótica, que es otra forma sagrada de comunicación. Uno de sus poemas más conocidos, incluido al comienzo de las Rubaiyatás de Horacio Martín, se titula exactamente así, Patria, y dice: los que sin fervor comen del gran pan del idioma y lo usan como adorno o coraza o chantaje, sienten por mí un rechazo donde la rabia asoma. Yo no he llamado patria más que a ti y al lenguaje. Los que destinan himnos y medallas y honor al cuervo de la guerra y nunca a la paloma de la lujuria, miran mi cama con rencor. Yo no he llamado patria más que a ti y al idioma. De la fraternidad, de la honra civil, sé que nadie la siente ni nadie la derrama si convierte al lenguaje en una jerga vil y en su cuerpo sofoca la milagrosa llama. Celebrar como un dios el fuego de la mano, sentir por las palabras un respeto profundo. Solo así el transeúnte puede ser nuestro hermano y nuestros camaradas, la materia y el mundo. La carne me ha enseñado el más hondo saber y el lenguaje me enseña su lección venerable, que el tiempo es un abrazo del hombre y la mujer, que el universo es una palabra formidable. Sí, creo que era Bertolt Brecht, lo he visto en una cita de un escritor griego, precisamente, el que dijo que, a ver si me acuerdo de una manera textual, decía, ¿qué es el atraco a un banco en comparación con la apertura de un banco? Sí. Bueno, sí, es verdad que ha habido mucha gente que le han metido el dinero para que se compre un piso e incluso una segunda vivienda y de paso ya le metían más dinero para que lo amoblase y para que se comprase un coche. Y en general la gente cae, porque la gente, todos nosotros tenemos esos genes de la codicia y esos genes del bienestar y esa angustia que se suele mitigar con propiedades, la tenemos todo el mundo. Ahora, conviene estar informados. La información es un arma que en general las tiranías ocultan o le prohíben a sus esclavos. El dinero fundamental de esa etapa del ladrillo no venía de estas pobres criaturas que tenían su pequeña codicia de tener un segundo piso o de comprarse uno para vivir. Venía de ahí, pero en un porcentaje muy pequeño. La enorme deuda del ladrillo es de unas cuantas empresas del ladrillo. Y ese dinero lo han movido y finalmente yo diría que en gran parte heredado los bancos alemanes y los bancos franceses, entre otros bancos. Aparte de los bancos, ¿cómo llaman esto? De los paraísos fiscales. No, aquí, vamos a ver, no se puede uno fiar, en el tango argentino lo dicen, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz, mucho menos de ti mismo. Uno no se puede fiar de sí mismo, imagínate del vecino, por Dios, pero imagínate del jefe, e imagínate del tirano, no te puedes fiar de nada.
Ahora, desde el momento en que hay muchísimos más millones de gente que sufre, por ejemplo, hambre o miedo, o bueno, hambre o humillación, a los poquitos que sufren nada más que un poquito de miedo a morir, a vivir, a lo que sea, la diferencia es tan grande que las cosas tienen que estar muy claras. No, la culpa no es que hemos vivido por cima de nuestras posibilidades. La culpa es que desde hace unos cuantos milenios, y en todo caso unos cuantos años, los de siempre llevan viviendo por cima de nuestras posibilidades, ellos, de nuestras posibilidades. Y como somos muchos, y producimos mucho, entre todos, pues entonces engordan. Ahora, ¿a dónde van? ¿Qué les pasa a esa gente? ¿Realmente qué les pasa a esa gente? ¿Pero qué les pasa? ¿De verdad creen que si tienen unos ingresos, digamos, 100 veces más que sus esclavos, que sus asalariados, van a vivir 100 veces más? Y calculando a base de una vida y 1.000 euros mensuales del obrero, que son 12.000 euros anuales, y una vida de 70 años, estos creen que van a vivir 7.000 años, porque la cifra lo que da es eso. Y si creen que van a vivir 7.000 años, es que tienen una angustia tan grande a la muerte, hacia la muerte, como que son capaces de creerse esa propia patraña. Bueno, son enfermos patológicos y peligrosísimos. Y todo cuerpo se defiende contra sus habitantes venenosos, sus bacterias, sus virus. Y la historia, y esto no es esto no es un mitin, estamos aquí tú y yo solitos en una habitación con un cacharrito enigmático que está registrando las cosas que decimos, pero es que con que te acuerdes de cómo viene siendo la historia, resulta que es que esto la historia no lo tolera. Desde hace ya unos cuantos miles de años en que la gente empezó a escribir en tablillas y empezó a haber guerras y empezó a Espartaco a decir hasta aquí hemos llegado, tal. Eso también está en el genoma. Y ese genoma ha decidido que esto no puede ser así, que no vamos a volver al siglo XIX, que aquella época en la que los caciques se repartían la tierra, los caciques, la corona, la alta casta militar y el poder eclesiástico, se lo repartían todo. Hubo un momento, no hace mucho tiempo, en que el 98% de la tierra de España pertenecía a esos tres estamentos: la corona, la alta casta militar y el clero. Bueno, durante mucho tiempo los dueños de la tierra tenían sus capataces y los trabajadores de la tierra iban a las plazas de los pueblos al amanecer y esperaban a que llegara el capataz. Y el capataz llegaba y una de las cosas que solía hacer era abrirles la boca y moverles los dientes, a ver si tenían los dientes bien agarrados a las encías, y ese ya le daban 2 peonadas o 5 peonadas o lo contrataban hasta para 2 semanas. Pareciera como que estos mega, super, hiper poderosos de hoy sueñan con volver a ese siglo XIX, XVIII. Están locos. Ahí no se puede volver. No retrocedió la historia jamás. Dio un pasito atrás para dar luego 2 para adelante. Pero no vamos a volver al siglo XIX. Estos están enfermos. Estos van a dar lugar a eso que estábamos temiendo al principio de esta conversación, a que llegue un momento en que corra la sangre por toda Europa. Cuando la gente sale a la calle desesperado, dispuesto a morir, sale dispuesto a matar. Normalmente ellos tienen ya su jet preparado para irse ¿a dónde? Si esta vez el delito es internacional. ¿A dónde van a ir? Ahora, ¿cuántos cadáveres van a quedar? La última vez que hubo un descontrol, una desregularización de las altas finanzas norteamericanas fue en el año 29, en el crack.
en muy poco tiempo eso acabó extremando las actitudes políticas de Europa. La izquierda avanzó hacia el estalinismo, la derecha inventó el fascismo y el nazismo, y la consecuencia fue que hubo unos 60 millones de muertos, nada más que en Europa. ¿Ahora qué podría pasar? Bueno, están locos, sin hablar, sin meternos en berenjenales freudianos y recordar la pulsión de muerte y la gente que necesita no ya morir, ser asesinado y asesinar lo que pueda, sino conseguir que estalle el planeta por los aires, ¿no? Esto ocurre también en el fondo de la conciencia. Me decía un antropólogo que algunas de las pulsiones fundamentales del primate persistían, algunas no, bastantes, y muy poderosamente persisten en nuestro genoma, pero que no se habían ido modificando o sujetando más que con instituciones, por eso es tan necesaria la democracia, para poder hacer leyes que le recuerden a los enfermos que la ley es más fuerte que ellos, y más fuerte que su pulsión suicida, y más fuerte que su pulsión genocida. Y a eso, pues creo que esas leyes que la democracia se da a sí misma para defenderse contra esas pulsiones viejas, arcaicas, podemos llamarle semáforos. Una democracia es una institución, una ordenación de la vida comunitaria que tiene los semáforos en su sitio y en rojo. Es un camino, es una carrera mayor que la... ¿Cómo se llamaba aquella carrera de 43 kilómetros y pico? ¿Cómo se llamaba? La maratón. Ahora, te cito. Alguien dijo: creo en la libertad del hombre, y cualquiera que agreda esa creencia es enemigo mío. Agregaba: la libertad no es un lugar al que hemos llegado, sino un camino. Se está dentro de ese camino o se está fuera de él. La democracia no es sino una pulsión más defensiva, diría incluso fraternal, que dura toda la vida. Un demócrata debe saber que, independientemente de que alguna vez ocasionalmente colabore tumultuosamente con más gente para tomar el Palacio de Invierno, lo de la toma del Palacio de Invierno es un accidente, puede ser beneficioso, pero un accidente momentáneo. La democracia es una cosa más lenta, más duradera y a la larga mucho más firme, mucho más segura, mucho más fraternal, mucho más entrañable. Biológica incluso. Trabaja a favor de la vida. Lo que pasa es que mucha gente dice, bueno, como yo soy demócrata, quiero ya que seamos felices mi mujer y yo y mis amigos el lunes. No. La democracia, lo bueno que tiene, como decía un presidente norteamericano, me excuso, ¿no? Pero lo dijo, que no os preguntéis qué es lo que puede hacer Norteamérica por vosotros, preguntaros qué lo podéis hacer vosotros por Norteamérica. Bueno, pues eso. No nos preguntemos qué es lo que puede hacer la democracia por nosotros, ya lo sabemos, algunos ya lo sabemos. Pero lo que sí tenemos que saber es medir nuestro coraje, a ver hasta dónde estamos dispuestos a entregar lo que podamos de nuestra vida a la democracia. Porque mira, un montón de demócratas vinculados a tal o cual partido, a tal o cual sindicato o a ninguno, trabajaron y lucharon durante mucha gente. Yo he visto gente pasar a la cárcel sonriendo. Los he visto. He visto gente yendo hacia la Dirección General de Seguridad a dar la cara temblándole las piernas, saltando por encima del miedo. Esta mañana estaba escribiendo sobre eso. Bueno, toda esa gente consiguió que un día, tras la muerte de Franco, empezase una cosa que se llamaba transición. Y finalmente llegó la democracia, llegaron las urnas. Bueno, tenemos que tener la inteligencia suficiente
y hasta diría la piedad suficiente para saber que la mayor parte de la gente que va a meter su papeleta en las urnas no va con la convicción de haber leído un programa político y estar dispuesto a trabajar por él. Casi siempre va porque le ha gustado la cara edípica del líder. Pero en cualquier caso, muy poca gente va pensando que pone una papeleta y los próximos 4 años tiene que seguir siendo un demócrata y combatiendo por la democracia y defendiendo a la democracia, que está desnuda en la puta calle y le tiran piedras los ricos, los poderosos, le tiran piedras constantemente a la puta democracia, que está desnudita. No. Me gusta mucho que hayas dicho esto justo ahora, porque antes estaba pensando en preguntarte por una cosa que... No sé si sabes que en internet también tiene... ¿Tú te acuerdas de las entrevistas que hacía el Soler Serrano en Televisión Española? Sí. En la transición, con Borges, con Octavio Paz... Sí. Y Octavio Paz decía una cosa que me parece lucidísima y además cada vez más escalofriantemente cierta y profética. Decía Octavio Paz en el año 76, algo así como que... Decía, bueno... España está entrando ya en una democracia que es un acontecimiento imparable y del cual nos vamos a alegrar toda la comunidad hispanoamericana. Pero Octavio Paz, que sabes tú muy bien de dónde venía y quién era, decía, con muchísimo juicio, decía, pero, decía algo así como, yo quisiera advertir humildemente al pueblo español, decirle que sepan que la democracia no es el arte de cambiar al hombre. Que la política no es el arte de cambiar al hombre, que la política es el arte de la convivencia. Y decía, que los españoles sepan que no pueden ni deben confiar en la política en un 100%, porque cuando la política se ha erigido en una religión que hace milagros, entonces hemos tenido las utopías convertidas en campos de concentración. Sí. Y tenemos una democracia y unos semáforos, pero tenemos a unos señores que son siempre los que ponen los semáforos, donde ellos quieren poner los semáforos. ¿Dónde queda la voluntad popular? Que a fin de cuentas, efectivamente, lo que la gente hace y lo que la gente se ha acostumbrado en los últimos años es a simplemente ir a meter el papel dentro de la urna, cada 4 años y nada más. Por de pronto esa estafa moral de creer que porque pones una papeleta en la urna cada 4 años, queda obligado el gobierno que salga de esa papeleta y de esa urna a disminuir o abolir tu angustia de ser humano, de ser en el mundo, como decía el coñazo de Heidegger. Y que si no hace lo que a ti te parece que debe hacer, entonces a la urna siguiente vas a votar al otro. Bueno, ese todavía no es demócrata. ¿Cuándo lo será? Tal vez su bisnieto, pero no importa, no tenemos prisa. Tenemos prisa por sufrir menos, tenemos prisa, sobre todo los que tienen hambre sus hijos. Esos tienen mucha prisa. Y su prisa es sagrada. Pero cuando no se está todavía allí, pues nada de prisa. Y tenía razón Octavio Paz, sí. No, la urna y la democracia no ha venido para solucionar todos los problemas y mucho menos para sacralizar a un programa político. Porque es verdad, la sacralización de un programa político y la deificación de un líder pues puede conducir a una catástrofe. Ahora, te recuerdo que los paleoantropólogos lo saben científicamente, no es una deducción, han trabajado con ácidos, con maquinaria y con una inteligencia y un cruce de información maravilloso, que una de las pulsiones que quedan todavía dentro de nuestro genoma con mucha fuerza es la necesidad del líder. Esto que después Freud... Después no, porque los antropólogos están descubriéndolo ahora, pero Freud sospechaba que muchas de sus intuiciones serían verificadas por la ciencia, como así está siendo. Freud le llamaba esto el complejo de Edipo, es decir, la necesidad que tiene todo ser humano de tener un poder encima
que a la pregunta, papá, ¿y qué pasa con esto?, le responda y le clarifique, y que le saque las castañas del fuego. Esto es viejo, es muy anterior a Freud, y permanece en el genoma. Y es con esa pulsión con la que la mayor parte de la gente va o vamos a votar. Y es por esa razón, quizá, por la que a veces llegan al poder absoluto, gente absolutamente enferma, porque esa gente absolutamente mesiánica, casi sagrada a la mirada de los infelices que somos los seres humanos, parecen dioses. Y cuando los dioses dicen vamos por aquí, van por allí, y los lleva hasta los hornos crematorios, o los lleva hasta el Gulag. Se llamaba Stalin, se llamaba Hitler, se llamaba Mussolini, se llamaba Franco. Alguien dispuesto a matar delante de su auditorio puede producir un terror que tenga también fuerza de gravedad. La mayor parte de la gente que con toda su categoría de adulto ponemos una papeleta en la urna, yo no sé si estamos pidiendo que escuchen nuestras reivindicaciones de hombres, de seres humanos, o si estamos pidiendo que papá haga lo que nosotros no nos atrevemos a hacer, no podemos hacer, nos da miedo hacer. Ahora, esto que acabo de decir no obstaculiza la grandeza de la democracia, que por otra parte no ha nacido en el año 78. Hace ya unos cuantos de siglos empezó a articularse ahí en Grecia, donde les están haciendo pagar ahora, el nacimiento de la democracia. Espérate que voy a por una coca. Vale, no te preocupes. ¿Quieres otra? Pues sí, vale, sí. Lo que pasa es que estamos hablando de todo esto como si tuviéramos la obligación de resolverlo tú y yo este fin de semana. Nadie nos ha cargado esa obligación encima como una cruz. Y desde luego, independientemente de que yo sí quiero que esto no empeore y a ser posible que mejore un poco, yo no puedo creer que vaya a ser rápido. No lo ha sido nunca. Lo que sí es verdad es que hacia donde va parece que no puede ir mucho más allá, porque revienta. Porque lo que creo de verdad en lo que te he dicho antes, quizá porque he leído muchos libros sobre el pasado, pero creo de verdad que la historia no retrocede de esa manera tan descomunal. Retrocede del todo durante una catástrofe, pero se recupera enseguida y sus anticuerpos funcionan y la gente no vuelve al medioevo. No vamos a volver al medioevo. Es impensable que venga Torquemada. Sé que hay gente que lo quiere. Sé que hay gente dentro del Vaticano y fuera del Vaticano que pide, que reza de rodillas a Dios para que venga otro Torquemada, pero ya no puede venir. Tú me dijiste hace 4 años que te dijo aquello que te dijo un viejo de Tomelloso, mirando al horizonte un día. La guerra civil siempre duran 100 años, duran 100 años, pero no 101. En cuanto a lo de... Sí, pero... En cuanto puede a lo ser que de... las guerras civiles... Perdón un segundo. Que las guerras civiles puedan durar 100 o 101 o 99 años. Pero ¿qué ha sucedido aquí concretamente, en esta finca? Para que los señoritos de la finca, al parecer, no hayan aprendido absolutamente nada y sigan siendo los mismos, al parecer. De momento, Miguel Ángel, de momento no han mandado a sus capataces a las plazas del pueblo a que les abran la boca y les muevan los dientes. No lo van a poder hacer. Y no hace más de 100 y pocos años que esas cosas ocurrían. No. Y en cuanto a lo de que la gente ha dejado de ocuparse de la política, bueno, parecía obligatorio que en el final del franquismo, sobre todo en el final del franquismo cuando ya había mucho menos riesgo, porque antes, en el principio del franquismo, había muy poca gente haciendo política. La política a veces incluso la hacían en el monte, y se jugaban la vida. Y empezaron a hacerla en las capitales y en las fábricas y en las universidades ya mucho después, y todavía se jugaban una paliza en el cuartelillo. El momento en que ya hay urnas y ya lo que se decía en las octavillas y se repartía clandestinamente por las bocas del metro, se podía decir en la prensa, pues ya no era necesario escribir octavillas.
Ahora, sí, aquel espíritu de hagamos política se ha ido perdiendo. Quizá es natural que se vaya perdiendo conforme avanzan las urnas y conforme avanzan las instituciones democráticas y los semáforos. Pero en cualquier caso, cito de nuevo a Antonio Machado, que es verdad que lo dijo todo. Tal vez un poco, no recuerdo ahora, tal vez a punto de empezar, no, ya había empezado la guerra civil. La dijo en un texto. Pero esa frase creo que tendríamos que ponerla delante de la pared en la que trabajamos, de ponerla delante en un lugar privilegiado de nuestra conciencia. La frase estaba dirigida a la gente joven. Decía, haced política o alguien la hará contra vosotros. Esa sencillez de lo que pasa en la calle con la que escribía el jodido sabio. Es inagotable. Es que es inagotable. Bueno, pues hace muchos años se le ocurrió esa frase, la escribió, la dijo, creo que la pronunció en un meeting. Mira cómo está viva la frase. Se está levantando ahora mismo como un dolmen, coño, como un... Pues sí. Hagamos política o alguien la hará, pero contra nosotros. Es lo que están haciendo. Tenía razón. Llevamos una temporada en que nos hemos creído que lo que teníamos, nuestro deber civil ya se ha acabado. Ahora a frotarnos las manos y a comprarnos una dacha, una dachita. Bueno, pues no. Han aprovechado las pulsiones de poder, la pulsión de codicia y la pulsión de terror. Han aprovechado esta distracción para venir otra vez a recordarnos que tenemos que hacer política porque ellos la están haciendo contra nosotros. Se llama Antonio Machado. Como decía cualquier ateo maravilloso, que Dios lo bendiga. Efectivamente, ¿qué es lo que tú le dirías a la gente joven de ahora? En cuanto al miedo que la gente puede tener, en cuanto a las expectativas de vida que la gente puede tener. Mucha gente joven tiene menos miedo que yo. Están saliendo gente en todas partes, pero muy en concreto aquí en este país. Empezaron aquí, en Madrid. Están saliendo a la puta calle con un coraje, con la información que tienen, manejándola mejor que nosotros, manejándola de una manera dinámica. Por de pronto ya han conseguido que se mueva lo de los desahucios. Se mueve poco, pero ya protestarán más. Pero en cualquier caso esto se mueve ya, se está moviendo. ¿Quiénes empezarán a mover esto? Los jóvenes. ¿Cómo les voy a decir yo a los jóvenes lo que tienen que hacer? Que vengan a mi casa y me cuenten qué creen que debo hacer yo. Por cierto, ahora que me acabas de recordar, tu libro Blanco Espiritual, que a mí me sigue pareciendo un libro modernísimo, a día de hoy, ahora mismo, hoy, porque sé muy bien las cosas que se hacen ahora, y no veo... ¿Te importa que abra un poco? Abre. Para que salga el humo. Claro. ¿No te parece muy curioso el hecho de que precisamente cuando la humanidad, por ejemplo, principios del siglo XX, cuando la humanidad va tan aceleradamente hacia la autodestrucción, al mismo tiempo que se hace la oscuridad por todos los lados, se hace la luz y de repente sale un puñado de artistas irrepetibles, todos viviendo al mismo tiempo, incluso en el mismo país? Sí, yo supongo que habrá gente lo suficientemente culta, erudita, en el mejor sentido de la palabra, como para poder diagnosticar qué pasaba y por qué se produce eso, pero lo cierto es que no ha ocurrido una sola vez. En una ciudad pequeñita de 30.000 habitantes, que era Madrid, en el barroco, se dio el mayor número de poetas, hoy sabemos que inmortales, en aquella época en la que estaba ya hundiéndose, resquebrajándose el imperio, en una ciudad pequeñita de 30.000 habitantes, que se llamaba Atenas, estaba cambiando el mundo para no volver atrás nunca, incluidos los dioses, con un puñado de intelectuales, de políticos y de poetas, increíble. En una ciudad pequeñita, que se llamaba esta ciudad austríaca, Viena, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo una acumulación de artistas y de inventores y de creadores y de arquitectos.
psicoanalistas. Nació el psicoanálisis allí, en cuestión de muy pocos años y en un puñadito, una ciudad pequeñita. Sí, es posible que, yo qué sé, mira, no sé cómo se produce eso, pero que se ha repetido a lo largo de la historia y evidentemente es un fenómeno que seguro que tiene que ver con la evolución del genoma humano. Vamos. A lo mejor es verdad que, así como nos han demostrado los científicos, los biólogos, los médicos, que no envejecemos día a día, envejecemos de pronto de golpe. Una crisis, una enfermedad, nos hace envejecer 5 años de golpe, 5 años de materia, ¿no? Pues a lo mejor pasa lo mismo con la historia de la cultura. La cultura va sufriendo sus crisis hasta que de pronto se modifica, se encuentra sus propios anticuerpos y da un paso gigantesco y maravilloso hacia adelante. ¿Cómo me gustaría, ya te lo he dicho alguna vez creo, si ves al demonio por ahí, dale mi teléfono y le vendo mi alma mi supuesta alma se la vendo por 100 años. Me encantaría vivir 100 años para ver desde el ventanuco de mi casa, mirar y decir, joder, mira lo que está pasando, mira qué gusto. Ver, por ejemplo, que vuelve la minifalda, ¿no? Que, claro, es una de las grandes conquistas, claro. Es una de las grandes conquistas de la historia de la cultura, el descubrimiento del fuego, la creación del lenguaje, la rueda y la minifalda, joder. No llegó, no pudo llegar Félix Grande a cumplir los 100 años, desde su ventana de la calle de Alenza. De hecho, las leyes ocultas que rigen nuestras vidas hicieron que esta conversación fuera la última que tuviéramos cara a cara él y yo. Ninguno podíamos sospechar que en apenas un año él ya estaría haciendo el atillo, preparándose para despedirse de este mundo. Pero como él muy bien sabía, porque se lo decía su abuelo Palancas, aquí no se queda nadie de simiente. Sobre eso mismo, sobre la muerte, sobre enfrentar con toda la paz y el coraje a la muerte, y sobre el amor y la separación, y el viaje y la huida y los regresos, seguimos hablando en voz muy baja, Félix y yo, aquella tarde de diciembre en su casa. Podréis escucharlo en la segunda parte de esta conversación, que estará disponible muy pronto por aquí. De momento me despido con unas líneas suyas de un poema en prosa, escrito décadas atrás, que resume muy bien sus sueños de esperanza para la especie humana, aun cuando él no estuviera ya para verlo. Sueño algo mejor que esta vergüenza, para después de las cenizas de todos estos siglos descompuestos. Sueño seres futuros cuyos recuerdos no sean de ningún modo como los míos. Sueño en que un día los antropólogos redacten un informe sobre nosotros, comenzando con estas espléndidas palabras. ¡Qué espanto! ¡Qué espanto!